en esta mañana, como se recuerda, nuestra lectura bíblica de Deuteronomio capítulo 33, los versos 8 al 11, vimos un poco acerca de lo que la tribu de Leví pasó, porque primero estaba unida en la bendición de Jacob al recibir un rol especial en la bendición de Moisés, pero después la tribu de Leví fue apartada. ¿Para qué? Para custodiar la ley, para enseñar al pueblo, ofrecer sacrificios y aún manejar los objetos sagrados cuando estaban siendo sostenidos por el pueblo. Ahora, en esa historia podemos ver que la tribu de Leví fue escogida no porque eran buenos, no porque eran los mejores, no porque eran los más guapos, no, ellos fueron escogidos por la fidelidad de ellos hacia el Señor. Y nosotros podemos ver eso. ¿Cómo vemos eso? Bueno, cuando tengan tiempo, regresen a Éxodo capítulo 32 y van a ver una acción radical tras el pecado del becerro de oro. Una acción radical. Esa devoción los distinguió como dignos de ofrecer incienso y sacrificios, simbolizando su congregación, al sistema sacerdotal. Ahora, ¿cómo es que nosotros vamos a ver eso en esta mañana? Cuando me preparaba para este mensaje, recordaba la historia poco conocida del himno He decidido seguir a Cristo, o I have decided to follow Jesus para los gringos. Y yo sé, para aquellos que a veces levantamos la ceja un poquito y bien rápido y decir y pensar súper teológicamente y decir, ¿sabes qué? Pero si yo no escogí a Cristo, Él me escogió a mí. Yo no escogí seguirlo, Él me escogió a mí. Bueno, hay que tomar las cosas con tranquilidad, hay que tomar las cosas con un poquito de paciencia y amor, porque necesitamos ver a veces la historia detrás de cada canción que cantamos nosotros. El origen de ese himno fue en el país de la India en el siglo XIX más o menos, y el autor es anónimo, pero está basado en las palabras de un mártir hindú que se convirtió al cristianismo. La letra tradicional del himno, yo sé que ustedes lo han escuchado con Marcos Witt, lo busqué, lo tiene Marcos Witt, lo tienen muchas personas, muchos cantantes cristianos, y no lo voy a cantar porque no soy bueno para cantar. Tengo el deseo de cantar, pero no tengo el don de cantar. Pero la letra tradicional dice: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, la cruz delante y el mundo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y la última estrofa: aunque ninguno vaya conmigo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Ahora, la historia de este himno nuevamente fue durante un avivamiento misionero al noreste de la India, y este hombre de una tribu, que según distintas versiones, la tribu Garo, la tribu Casi, quién sabe cómo se diga, pero pues así lo pone, él se convierte al cristianismo junto con su esposa y sus hijos. ¿Por qué? Por el resultado de un viaje misionero de un británico, bueno, en realidad de Gales, pero es británico. Pero cuando la noticia de su conversión llega al jefe de la aldea, el jefe de la aldea exige que este hombre renuncie de su fe. Y al negarse, el jefe ordenó que mataran a sus hijos delante de él. Y según la tradición oral, esto es lo que el hombre responde: he decidido seguir a Cristo. Luego mataron a su esposa y él dijo: aunque nadie más lo siga, aún seguiré. Finalmente, antes de ser ejecutado, él mismo pronunció: la cruz delante de mí, el mundo atrás. Ahora estas frases se convirtieron en la letra de este himno, que luego fue traducido al inglés e incluso fue incluido en muchos himnarios de nuestra época. Pero este himno enfatiza la decisión firme de seguir a Cristo sin retroceder, cueste lo que cueste. Y esas palabras serán el punto de partida para esta mañana, para lo que aprenderemos juntos. Vamos a orar, por favor. Padre, en esta mañana nuevamente te agradecemos por la oportunidad que nos das de celebrar un día más de vida, pero la oportunidad que nos diste de despertar y venir a alabarte y escuchar tu palabra.
Padre, en tus manos ponemos este mensaje, que sea tu Espíritu Santo quien guíe cada palabra que sale de este púlpito, para que rompa el corazón de aquellos que todavía no te conocen, pero que también sea como un bálsamo para aquellos que van caminando junto contigo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El texto para esta mañana es Lucas capítulo 14, de los versos 25 al 33. Lucas capítulo 14, versos 35 al 33. Vamos a leerlo. Grandes multitudes, verso 25, grandes multitudes acompañaban a Jesús y él volviéndose les dijo: si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. 27, porque el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey, cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera si con 10,000 hombres es bastante fuerte para enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. El mensaje de esta mañana lo he llamado el verdadero discípulo. Y está dividido en 3 puntos. Primer punto, el sacrificio del discípulo, versos 25 al 27. Segundo punto, la sabiduría del discípulo, versos 28 al 32. Y el último punto, la entrega total del discípulo, en el verso 33. Así es que vamos al primer punto, el sacrificio del discípulo. El sacrificio del discípulo. Dice verso 25: grandes multitudes acompañaban a Jesús y él volviéndose les dijo: si alguien viene a mí, no aborrece a su padre y su madre y a su mujer e hijos y a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Los versos previos a este capítulo, cuando estén en casa, lo pueden leer ustedes mismos, se dedican a parábolas de Jesús que, aunque pareciera que son temas diferentes, las palabras de Jesús tienen un tema en común, que es la lealtad. Vemos al inicio cuando él sana a un enfermo en el día de reposo, cómo los fariseos se molestan porque está sanando a una persona. Vemos también la cena en la casa del fariseo, aquel que tiene tanto celo por Dios, y después la parábola del banquete. Pero la lealtad sale a flote. Vamos a Lucas capítulo 14. La lealtad sale a flote de aquellos que habían sido invitados al banquete. Capítulo 14, verso 18 y verso 20. Dice: pero todos aún comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. También otro dijo: me he cansado y por eso no puedo ir. El apóstol Lucas ahora centra su atención en aquellos que profesan una lealtad a Jesús. ¿Por qué decimos eso? Porque en el verso 25, regresemos al verso 25, dice: grandes multitudes acompañaban a Jesús y él volviéndose les dijo. Cuando vemos que dice grandes multitudes acompañaban a Jesús, no es solamente que iban caminando con él. No, significa que acompañaban es ir caminando, ir viajando con él, por propio gusto o por conveniencia. Pero ellos habían tomado la decisión de ir viajando con Cristo, ir viajando por todas las aldeas. Ahora, es súper importante ver cómo dice que Jesús se voltea a ellos y les dice:
¿Qué significa? Que Jesús va enfrente y las personas van detrás de Él. Pero es hermoso en el verso 26, dice: si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ahora, pareciera que las palabras anteriores de Jesús en las parábolas previas, Él les dice: ¿sabes qué? Una manera tienes que responder a un llamado. En el banquete Él los invita y responden de una manera que no deberían de responder. Responden ellos: yo tengo que hacer algo antes de ir a ese banquete. He comprado tantas cosas, he hecho esto, estoy cansado. ¿Eso es la respuesta que quiere Cristo? No. Pero uno debe de responder a la invitación de Dios a convertirse en su discípulo, pero hay un sacrificio. En lugar de poner excusas como los invitados privilegiados a aquella cena, aquellos que desean seguir a Jesús deben estar dispuestos a renunciar a todo lo que se interponga entre ellos y Dios. Pero no solo eso, hermanos. Debemos de calcular el costo del compromiso antes de aceptar la invitación al discipulado. Ahora, a simple vista pareciera que Jesús está exigiendo literalmente odio hacia los seres queridos, pero no es así. Algo debemos de recordar como latinos, como de este lado del charco, que estamos muy alejados de las costumbres, de la ideología hebrea o del Medio Oriente. Cuando nosotros leemos de que debe de odiar, en realidad es una expresión idiomática hebrea, es un hebraísmo. Si lo queremos poner a nuestra manera, es como un chilanguismo, ¿no? De qué bisteces, que no milanés, o sea, no te veo, o sea, dices, ¿qué entiendes? Más o menos de esa manera que solamente los hebreos podían entender. Aún muchos de ustedes aquí no entendieron lo que dijo. Sí, si no eres del DF no vas a entender, pero es una manera de hablar. Ahora, en esa manera, en el hebreo bíblico, odiar, esa palabra y su equivalente en griego, porque estamos en el Nuevo Testamento, miseo, no siempre significa lo que entendemos hoy como desprecio emocional o como lo diferente de amar. ¿Por qué decimos eso? Porque tú y yo reconocemos y sabemos quién el autor de la Escritura es, nuestro Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Y Él habló desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces dice: Señor, ¿me estás pidiendo que odie a mi familia, a mis hijos? No. ¿Por qué? Porque Génesis capítulo 29, verso 31, se los voy a leer. Dice: vio el Señor que Lea era aborrecida. Dice: ¿entonces estás odiando? No. Deuteronomio capítulo 21, verso 15, dice: si un hombre tiene dos mujeres, una amada y otra aborrecida. La palabra aborrecer, odiar, no es odio en sentido literal, sino preferencia. Jesús no estaba promoviendo el odio literal a la familia, hermanos, y mucho menos está contradiciendo, porque Él mismo enseña en Mateo capítulo 15, verso 4, honrar al padre y a la madre. También enseña que amar incluso a los enemigos en Mateo capítulo 5, verso 44. Y después, en una acción de reflejo cristiano, cuidar de la familia. 1 Timoteo capítulo 5, verso 8. Entonces no les está diciendo: ¿sabes qué? Tienen que odiar. No. El sacrificio del discípulo, cuando Jesús les decía esto, Él mismo iba en camino a Jerusalén, sabiendo lo que le esperaba. Es por eso que les hablaba a ellos y a nosotros nos habla de una manera tan seria, que Él iba a morir por ti y por mí. Esa esencia del amor es preocuparse más por lo demás que por uno mismo. Ese sacrificio del discípulo va a llegar a un punto de que debe de haber una elección radical de nuestra parte y debe de ser prioridad. Pero fíjense, Él dice: el que no hace todo esto, ¿qué no puede convertirse? Regresemos a la última parte del verso 26. El que no hace todo esto, ¿no puede qué? No puede ser mi discípulo.
Se requiere un sacrificio del discípulo. Debe de haber una disposición a amarlo por encima de todo lo demás. El sacrificio, hermanos, de amar a Cristo no es solamente amarlo de una manera radical de dientes para afuera. Es amarlo, y ese amor se demuestra también viviendo una vida radical para Él. Y yo no estoy hablando de que tienes que salir con tu bandera y todos los días y levantarte en el restaurante y si nadie está orando por los alimentos y levantarte y decir: ora pecadores, voy a orar por todos ustedes porque no. Vivir una vida radical es vivir una vida en santidad. Vivir una vida apartada para Dios. Vivir una vida que nadie tenga, si tú eres acusado, que nadie tenga cómo comprobártelo. Pero también cuando alguien habla mal de ti, guardarte la lengua y no responder. Una vida radical no es vestirnos de traje, no, un traje no nos da la santidad. Una vida radical es tener los ojos puestos en Cristo Jesús. Eso es llevar una vida radical. Vemos el verso 27, dice: el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Y pareciera leer superficialmente que este verso nos puede llevar a creer que tú vas a agarrar tu cruz y vas a andar, te la pones en la espalda y vas a andar caminando, pero no es así. Porque a veces tenemos un dicho en México, ¿no? De, ay, algo de estar haciendo, estás cargando la cruz, o sea, con la que te casaste has de estar pagando algo porque cargas tu cruz, y pues no es cierto, ¿verdad? A final de cuentas, no te la sacaste de una rifa, tú escogiste a tu marido y pues ahí lo llevas. De esa cruz no se habla. ¿Por qué decimos eso? Porque en griego la palabra carga, bastazo, tiene tres matices distintos. Tiene tres maneras de entenderse. Y un claro ejemplo lo vemos en Gálatas capítulo 6. Cuando estén en su casa lo pueden leer, pero solamente les voy a dar un poquito de entendimiento de tres tipos de cargas que vamos a ver. La primera se puede referir a cargar las pesadas cargas emocionales o espirituales de otros, porque en Gálatas dice llevar los unos la carga de los otros. La otra manera es llevar una carga, dice llevar tu propia carga, es como llevar una mochila, tus propias responsabilidades, tu propia, lo que tú asumes en tus decisiones. Pero el contexto de esa palabra en este versículo de Lucas y en el verso de Gálatas capítulo 6, el verso de cargar es cuando dice Pablo: yo llevo las cargas, yo llevo las marcas de Cristo en mi cuerpo. Cargar nuestra cruz es llevar en nuestro cuerpo las marcas del sufrimiento de Cristo. Cuando Jesús dice carga tu cruz, literalmente las personas estaban entendiendo: me tengo que crucificar a mí mismo, porque las marcas son los pies y las marcas son en las manos, porque hay un sacrificio radical de ser discípulo. Dice: el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Ahora, ¿es posible ser seguidor de Jesús sin llegar a ser su discípulo? Sí, claro que sí. Lo vimos al principio, muchos lo acompañaban. Decía un autor, un profesor, le preguntaban, y se le dijo alguna vez a le preguntaron a un profesor: oye, fulano de tal dice que fue alumno tuyo. Y el profesor le responde: puede que asistiera a mis clases, pero no era uno de mis estudiantes. Uno de los problemas más graves de la iglesia, amados, es que en ella hay muchos que siguen a Jesús, pero de lejos. Sí, pero no puedo hoy. Sí, pero acabo de comprar una yunta de bueyes y no puedo ir. Sí, pero esto va a interferir en mi trabajo. Sí, y yo no estoy diciendo que tienen que dejar el trabajo y tienen que dejar todo, porque no quién los va a mantener, a menos que el pastor Oscar juegue la lotería, que no lo creo, ¿verdad? Y mantenga toda la iglesia. No es así. Ese sacrificio no se les está pidiendo. Cristo está pidiendo que no solamente seas un seguidor, sino que seas un discípulo de Él. El sacrificio del discípulo es un compromiso.
estar dispuesto a sacrificar lo que más quieres en la vida y abrazar un sufrimiento que solo se podía comparar con la agonía de un crucificado. Ahora, ¿nosotros vamos a llegar a sufrir de esa manera? Esperemos en Dios que no. Pero ¿y qué tal si sí? Muchas veces nuestro sacrificio, nuestro dolor, no es un dolor palpable de que veas las marcas. Pero amados, cuando Vida Hammond salió de Cícero y se vino para Indiana, ese fue un sacrificio. Dolor, lágrimas, dudas, temor. Pero ¿qué dicen? No, queremos responder al llamado del Señor. Y a veces parecía cómodo, pero no era cómodo ir hasta Cícero. Muchos hacían 1 hora de viaje, pero fue un sacrificio. El sacrificio del discípulo es hacer un cambio radical en la vida. Y eso nos lleva al segundo punto, la sabiduría del discípulo. La sabiduría del discípulo. Versos 28 al 32. Ahora, en esta parte Jesús va a utilizar 2 situaciones diferentes para ilustrar una idea fundamental. Primero, que el discipulado requiere un sacrificio consciente, lleno de sabiduría y de preparación, pero también realista del costo personal final. Vamos al verso 28. Dice, ¿por qué? ¿Quién de ustedes, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? Ahora esta pregunta dice, ¿quién? Se pregunta, es una pregunta con la extrañeza de ¿quién? ¿Qué clase de persona no se sienta primero y calcula? ¿Qué clase de persona? Pues una persona que no es sabia. Una persona que se deja llevar por sus emociones. Una persona que se deja llevar por las circunstancias en el momento sin pensar en las consecuencias de sus actos. Oye, brother, vamos aquí. Sí, vamos. Tranquilo. ¿Ya oraron? ¿Ya estudiaron? Oh, vamos a ir a evangelizar y sí, vamos para... ¿Estás preparado para salir a evangelizar? ¿Estás preparado para enseñarle a una persona? ¿Estás preparado si se te presenta un testigo de Jehová y te dice que el Espíritu Santo no es Dios? ¿O un mormón que te dice que ellos también predican a Jesús, pero dices, ¿qué tipo de Jesús? No, pues vas a venir con el pastor Oscar, oh, mira, nos tenemos que reunir los sábados porque pues así dicen los que me evangelizaron a mí. No, tenemos que estar preparados, mis amados. Ahora, esta persona del verso 28 está deseando, y mira, todos tenemos esas grandes ideas y deseos de hacer algo, de perseguir lo que nuestro corazón nos dicta. Pero la palabra de Dios es tan sabia, mis amados, que nos habla acerca del corazón. Jeremías capítulo 17, verso 9, se los voy a leer. ¿Qué es el corazón? Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. La sabiduría del discípulo lo debe de llevar a estar preparado para calcular el costo del discipulado para terminar la tarea. ¿Por qué? Leamos el siguiente verso. ¿Por qué debemos de estar preparados? Dice verso 29, no sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él. La primera parte del verso 29, no sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, o sea que existe la mera posibilidad de que su compromiso no sea efectivo. Existe la mera posibilidad de que no pueda prevalecer en la jornada. Pero mire, nuevamente hay que ponernos de esa gorrita de estudiante y tratar de entender el mensaje que la audiencia original estaba recibiendo. Jesús les habló a ellos y a nosotros como sus seguidores de la misma manera que ellos les hablaba a la multitud de peregrinos que todavía no se habían convertido en discípulos de él.
tenían que estar considerando los grandes sacrificios involucrados en la decisión de convertirse en discípulos. Ellos no sabían que Cristo iba en camino para ser crucificado. Ellos solamente iban ahí caminando con Él, echando relajo tal vez, hablando y que mira, vamos a llegar, no vamos a llegar, ya tenemos hambre. Pero fíjese qué importante es tener la sabiduría del discípulo a través de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la sabiduría del discípulo nos hace entender que esa torre que quiere iniciar a construir se debe de edificar sobre Cristo. Que esa torre, si se edifica correctamente sobre el único fundamento, él no necesita temer toda la artillería de Satanás que se va a levantar en su contra. Muchas veces nuestra vida va súper bien antes de ser cristianos, pero en el momento que nos convertimos en cristianos, todo se viene abajo. Y nuestro corazón a veces recae. Pero estaba yo bien. Mis amigos me hablaban, me invitaban a los bautizos, a las primeras comuniones. Si son de Oaxaca, al mole. Y ahora ya no. Es un sacrificio, mis amados. La sabiduría del discípulo le hace entender que grandes tormentas pueden levantarse y esas inundaciones irán de venir y golpear esa torre, pero debe de calcular el daño que puede sufrir en tales tormentas. Ahora, en primera instancia, el discípulo no es ni siquiera capaz de iniciar una obra, ni de siquiera poner una sola piedra por su propia fuerza. Ahora, si el discípulo no sabe esto, va a querer hacer todo en sus propias fuerzas, y el hombre que edifica una casa, si no está edificada en Cristo, la edifica ¿qué? En vano. En vano. La sabiduría del discípulo debe de entender que no podrá prevalecer ni soportar por completo esa tarea si no está edificando en Cristo. Ahora, ¿qué dice? ¿Qué va a suceder si no se prepara? La última parte del verso 29, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él. La palabra burlarse en paíso, dijera el pastor Andrés, tú dila rápido, todos ni siquiera sabemos cómo se dice. En paíso, prácticamente, como coloquialmente se dice, una persona, ese burlador es esa persona que parece que su deporte es burlarse de la gente. ¿Conoces a uno como esos? Si no conoces a uno, tal vez eres tú. No es cierto. No es cierto. Pero dice, esa persona va a empezar a burlarse. Ahora, la misma palabra en paíso se usa en Mateo capítulo 27, verso 29. Se los voy a leer yo para que no vayan, no solamente síganme con el oído. Y dice, y tejiendo una corona de espinas, le pusieron sobre su cabeza y una caña en su mano derecha, y arrodillándose delante de él, le hacían burla. O sea, en paíso burla, diciendo, salve rey de los judíos. ¿Acaso ellos estaban arrodillando de una manera genuina ante Cristo? No. Se estaban burlando de él. ¿Acaso ellos estaban hablando de una manera genuina cuando decían, salve rey de los judíos? No. Se estaban burlando. Dice el verso, se van a empezar a burlarse. Prácticamente la idea de esa frase es que se comportan como niños gozándose de la falla del hombre. ¿Sí les ha pasado? Pues ¿qué no eres cristiano? ¿Qué no por eso ahora vas a la iglesia? ¿Qué no por eso ahora tu familia va a la iglesia? ¿Qué no por eso ahora tu matrimonio está en clases matrimoniales? Y mira, ese acto de burlarse nos debe de abrir la cabeza. Porque no se burlan de uno, se burlan de Cristo, se burlan de la obra de Cristo. Dice el verso 30, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar.
Es hermoso, si alguna vez leen el verso 30 en inglés, la palabra, las traducciones son muy buenas. Pero recuerden, Dios no habló ni en hebreo, ni en español ni en inglés. Dios habló en hebreo y en griego y ciertas partes en arameo. La palabra diciendo, en realidad, cuando nosotros la vemos en el original, significa que se miren como behold. Entonces dice, miren, quiso iniciar a construir algo y no pudo. ¿Cuánto hemos pasado por esa situación? Miren, se fueron para Indiana y no han podido. Es que ellos no saben. Me encanta la sabiduría del pastor Andrés Gallardo, que es nuestro fundador. Dice, todos ven la gloria, pero nadie ve lo que uno va pasando. La frase estaba buena, pero ya la machaqué porque era de otra manera. Pero ustedes saben la idea. Mis amados, la sabiduría del discípulo lo hace estar preparado para calcular el costo del discipulado para terminar la tarea. El discípulo tiene la obligación de calcular lo que le va a costar seguir a Jesús. Ahora, la torre de la que se habla aquí, dice un comentarista, era la que se tenía en las viñas, desde la que se podía vigilar para que no entraran los ladrones a robar la cosecha. Dice, un edificio a medio hacer es algo que da vergüenza. Nuestra vida como discípulos de Cristo debe de mantenernos alertas. Nuestra vida como discípulos de Cristo debe de mantenernos fuertes. ¿Por qué? Verso 31, la siguiente historia. ¿O qué rey, cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera si con 10,000 hombres es bastante fuerte para enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Verso 32, y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz. Ahora, la segunda ilustración es fácil de entender. Se refería a un rey que salía a una batalla. Pero consideremos a un rey que está listo para luchar contra otra nación. ¿Cuál es su primera acción? ¿Aventar a los soldados así como así? Si fuera así, sería un rey que no es sabio. No, él no llama a ningún solo soldado hasta que él mismo haya analizado las probabilidades de ganar o de perder. Considera sus propios recursos y los del enemigo. Vemos que en ese rey dice, está dispuesto a luchar contra el enemigo con lo que tiene. Si no, la batalla se suspende. El rey debía estar dispuesto a sacrificar una victoria deseada si sentía que no podía ganar. Ese rey tenía que enviar una delegación de paz para llegar a un acuerdo, incluso si implicaba una rendición. Amado, no te sometas a una derrota total cuando puedes preverla desde el principio. Muchas veces nuestras decisiones no son teológicas, son de sabiduría. Oh, ¿qué voy a estudiar? Oh, ¿qué voy a trabajar? Oh, ¿qué voy a hacer esto? ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? Que lo glorifiques. De la misma manera lo glorifica la ama de casa, lavando ropa, cocinando, dándole de comer a los bebés, como el hombre que está parado en un púlpito predicando la palabra del Señor. El principio de sacrificio es importante en el ámbito del discipulado. Uno debe de estar dispuesto a renunciar a todo por Jesús. Ahora, las personas que iban con Jesús por todo el campo de Israel, ellos habían hecho eso, muchos de ellos habían renunciado a sus posesiones, a sus empleos, sabiendo que el mensaje que Jesús proclamaba era lo más importante en la tierra, pero no todos, porque unos solamente iban porque les daban de comer. ¿Y quién no quiere ir a esos eventos, verdad? Los que hablan poquito, pero dan de comer mucho. A esos eventos uno quiere ir, pero no es así, mis amados. La sabiduría del discípulo nos da a entender que las circunstancias que Jesús describe tan vívidamente nos muestran el hecho de que el discípulo cristiano que se muestra en este concepto debe de tener un carácter completo de sabiduría. Porque las batallas no solamente son a la imaginación, las batallas del cristiano
son una dura realidad. Porque ya sea construyendo o batallando, la vida consiste en ambas cosas. Un discípulo debe de calcular el costo cuidadosamente y pagar el precio sacrificialmente. Como discípulos debemos de calcular el costo del compromiso antes de aceptar la invitación al discipulado. Ahora, en todas las áreas y todas las esferas de la vida debemos de calcular un costo. Por ejemplo, el matrimonio. El matrimonio es un estado en el que no se ha de entrar a la ligera. Porque después dice, ay, pues es que mira cómo me salió. Pues nuevamente, no te lo sacaste en la rifa, tú lo escogiste. Pero el esposo, el hombre y la mujer deben de pensarlo cuidadosamente. Cuando entras en una relación de amistad, cuando entras en una relación de noviazgo, cuando entras en una relación de negocios, debes de pensar cómo glorificar al Señor. Ahora, como lo vimos hace un rato, ¿es posible ser seguidor de Jesús y ser su discípulo suyo? Sí, sí es posible. ¿Es posible ser parte del ejército del rey sin ser su soldado y estar a favor de algo sin sacrificar nada? Sí. Porque muchas veces nuestro carácter es tan débil que no queremos desprendernos de las cosas y sacrificar algo que está afectando nuestra relación con el Señor. Ya sea pecado, ya sea lo que estemos pasando en nuestra vida personal. Ahora, pareciera que es un mensaje muy así, muy de tengo que desprenderme de todo, pero no es tanto así. ¿Por qué? Porque el Señor ha prometido ayudarnos, aunque estemos pasando por problemas en nuestro caminar como discípulos. ¿Por qué podemos decir eso? Porque la sabiduría del discípulo nos lleva a abrir la Biblia y empezar a recordar lo que Él nos ha dejado para nuestro caminar con Él. Ya que Él mismo no solo nos pide que nos deshagamos de cosas en la vida, sin darnos sus tesoros en su palabra, para mantenernos con vida y con ánimo. Y miren, amados, hay claros ejemplos de sufrimiento en la vida del discípulo, porque la vida del cristiano no es solamente alegría, pero en nuestros problemas, nuestras tristezas, Él está contigo y Él está conmigo. El maestro no deja a sus discípulos desamparados. Él es el pastor, maestro perfecto, y aunque las exigencias de Cristo imponen un respeto y a veces un temor, debemos de recordar que Él no nos deja solos a la hora de cumplirlas. Salmo 23, verso 4 dice, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Salmo 27, 10, porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Salmo 46, 2, por tanto no temeremos aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen del fondo de los mares. Salmo 46, verso 3, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo, tú estás ahí. Uno de los más hermosos, Salmo 91, 7, aunque caigan 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, a ti no se acercará. Amados, el Señor nos invita a subir la cuesta y calcular el costo del compromiso antes de aceptar la invitación al discipulado. Pero nos recuerda que Él estará todo el tiempo con nosotros y aún esperándonos en la cima. Y eso nos lleva al último punto. Punto número 3, la entrega total del discípulo. La entrega total del discípulo. Verso 33, así pues cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posiciones no puede ser mi discípulo. La sabiduría y habilidad oratoria de nuestro Señor es extraordinaria. ¿Por qué decimos eso? Porque en los dos puntos anteriores, el sacrificio del discípulo y la sabiduría del discípulo, Él inicia hablando del discípulo y ahora va a terminar nuevamente hablando del discípulo. Porque dice, así pues. Esa palabra de así pues nos da un matiz de, como acabo de decir, todo lo que les acabo de decir, cualquiera de ustedes que no renuncie, cualquiera. Hay un tipo de personas específica para ser
discípulos de Jesús? No. Él dice: cualquiera de ustedes, ni tú ni yo somos especiales. No somos ni siquiera los mejores. ¿Quiénes somos? Vamos a 1 de Corintios capítulo 1, verso 26. 1 de Corintios capítulo 1, verso 26 al 30. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Eso somos tú y yo. Para que ninguno diga: es que el Señor me escogió porque hablo rete bonito. O es que el Señor me escogió porque yo sí tengo dinero. O el Señor me escogió porque yo sí tengo una minivan bien grande para llevar gente a la iglesia. No. Él nos escogió por amor a sí mismo, por glorificarse a sí mismo, para demostrarle al mundo que lo bueno no es de acuerdo al estándar del mundo, sino lo bueno es de acuerdo al estándar de Él. Dice: ¿qué se espera de un verdadero discípulo? ¿Qué significa esto cuando se aplica la dedicación de cada uno de nosotros como discípulos? Ahora, en esos tiempos, los filósofos griegos radicales también hablaban de lo mismo. Tienen que dejar todo, tienen que ser estoicos y no pueden, ya no se hagan de nada. Pero en el resto del judaísmo antiguo, y aún más en esa sociedad, rechazaban tal fanatismo. El judaísmo enfatizaba la caridad, pero no deshacerse de sus posesiones. Amados, la entrega total del discípulo son estas palabras de Jesús, que el que no renuncia a todas sus posesiones han de haber sonado como la de aquellos maestros radicales. Pero ahora les dice a ellos y a nosotros: tienes que renunciar a todo lo que te detiene para servirme. Pero renunciar, amados, no es solamente es que pues lo doy, no, es darlo voluntariamente. Aunque vaya en contra de nuestros deseos, porque no es solamente lo material, es renunciar a nosotros mismos, renunciar a nuestros deseos pecaminosos. Y miren, no caigamos en la religiosidad y lleguemos a decir: ¿sabes qué? Es que yo andaba en el trabajo o andaba en el mundo y Dios interrumpió mis planes, por eso es que ahora les sirvo. No. Dios no interrumpe tus planes, porque Dios no es un Dios entrometido que solo busca su beneficio personal. No. Él nos salvó de nuestro camino al infierno, de la perdición total, y ahora como discípulos todo lo que hacemos es para su gloria. Nuestras acciones, lo que vemos, lo que leemos, lo que mandamos por texto, lo que estamos viendo en YouTube, en TikTok, en todo. Si eres un discípulo del Señor, tu santidad debe de demostrarse cuando nadie te ve. Tu manera de hablar debe de demostrarse cuando nadie te ve. Cuando tu esposa no está en casa y tú solito estás en la televisión, se debe de demostrar entre tú y Dios. Cuando tus padres no están en casa y tienes tú solo el teléfono y la computadora, tu santidad y tu llamado de discípulo se debe de demostrar en casa. Cuando estás en el trabajo y no hay nadie más que sea cristiano, tu santidad y tu radicalización a ser discípulo se debe de demostrar en lo que haces en tu vida. Vamos a la última parte del verso ya para terminar. No puedes ser mi discípulo. Ese mí es tan simple en español, pero tan intenso en el griego original. Ego, que significa de relación a mí, estar conmigo o ser igual que yo. Él dice: no pueden ser como yo. Si ustedes no quieren ser mis discípulos, y si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que ser como yo. Tienen que tener lo que yo. ¿Y qué tenía él? Nada. Mateo capítulo 8, verso 20 dice: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar cabeza.
Él no pide algo que Él mismo no haya experimentado. La entrega total del discípulo debe de ser, como advierte Jesús, una rendición completa a Él. Por lo tanto, el que se aferra a sí mismo no es un discípulo. Para terminar, vimos el punto del sacrificio del discípulo. Deben de dejar todo y ser parte de la misión por Cristo. Deben de depender de aquellos a quienes conozcan y a quienes testifiquen para su alimento y sus necesidades. Segundo punto, la sabiduría del discípulo. Deben de sentarse, amados, y calcular el costo del discipulado. Y el último punto, la entrega total del discípulo. Toda posesión material se deja atrás sin pensar en volver a reclamarlas. Nuestra dedicación no es a las posesiones, sino a Cristo y a una vida sin confiar en los recursos materiales a cuales hay que recurrir, sino a una entrega total a Él, confiando que todo lo que necesitamos lo tenemos en Él. Recordemos la historia del hermano mártir de la canción He decidido seguir a Cristo. Aunque nadie más siga a Cristo, yo lo haré. La cruz delante, el mundo atrás. Amados, una entrega radical y bíblica al señorío de Cristo, incluso hasta la muerte, si es de voluntad del Señor. Amados hermanos, el verdadero discípulo renuncia a todo por Cristo, contando el costo con sabiduría y confiando solo en su suficiencia soberana y no en lo terrenal. Amigo, tú que solo has estado caminando detrás de Cristo sin un compromiso real, hoy es el día de renunciar a tu yo. Hoy es el día de renunciar a tus deseos pecaminosos, de arrepentirte de tus pecados y de tomar tu cruz, porque Él ya tomó la suya y ha muerto por tus pecados. Amén. Oremos, amados.